Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, aquí estamos una vez más. Hoy traigo un tema verdaderamente interesante y espero en Dios verdaderamente que el Señor nos ministre. Hace unos días me topé con un pasaje en las Escrituras y me llamó mucho la atención y comencé a meditar y a reflexionar en un asunto específico de ese pasaje y llegué verdaderamente a la conclusión de este, este estudio o este mensaje. Y el Señor me ha ministrado la mera verdad a través de este pasaje que vamos a observar. Y espero en Dios que sea de bendición para sus vidas y nos dé verdaderamente una perspectiva diferente para vivir nuestras vidas delante de aquel que nos ama, de aquel que nos dio el perdón, la gracia, su misericordia para con nosotros, la mera verdad. Eh, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es uh, grande en misericordia y Dios nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y para todos mis hermanos en Cristo, verdaderamente espero que sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Señor, ayúdanos. Guíanos, bendito Dios, a través de tu palabra, Padre. Háblanos. Háblanos y ayúdanos. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, bendito Dios, que siembres tú algo a través de tu palabra en nuestros corazones y que lleven fruto verdaderamente, Señor. Fruto para la gloria y honra a tu nombre, pero también, Señor, frutos para vida eterna en nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice Efesios 6, versículo 10 en adelante. Yo creo que voy a leer hasta el 14, no sé. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí el apóstol Pablo nos dice que vestidos de toda la armadura de Dios. Y la mera verdad, miren, a una persona que se mete al ejército le dan un uniforme del ejército. No puede ir con un uniforme del McDonald's o de algún restaurante conocido, ¿verdad? No puede verdaderamente llegar a presentarse si ha sido verdaderamente recibido en el ejército. La persona debe de usar el uniforme que se usa ahí. Y creo que para el cristiano hay vestiduras que debemos de echar mano y verdaderamente uniformarnos, como por así decirlo, con esas vestiduras. Sí. Y para ponerse estas vestiduras verdaderamente existe un proceso para vestirnos de toda la armadura de Dios, o de las vestiduras de Cristo, nuestro sumo sacerdote.
La Biblia establece que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por nosotros delante de Dios. ¿Sabías tú que la palabra cristiano significa como un imitador de Cristo? Que nuestra vida verdaderamente es parecida o casi de igual manera como la vida que Cristo vivió. Cristianos, les llamaban cristianos porque eran verdaderamente personas que vivían con los mismos principios o a la semejanza de la vida de Cristo. Es como un imitador de Cristo. Y la mera verdad, si Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, podemos ver en este proceso muy claramente en las Escrituras, en el proceso de vestirnos de toda la armadura de Dios. Sí, podemos ver en este proceso muy claramente de las Escrituras para nuestro beneficio. Dios declara que las vestiduras del sumo sacerdote son hereditarias para los hijos del sumo sacerdote. Veamos Éxodos 29, versículo 29. Capítulo 29, versículo 29 de Éxodos. Dice: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Las vestiduras de los sacerdotes tenían que hacerse para gloria y hermosura para Dios. Cuando Dios le da las ordenanzas a Moisés de que hiciera las vestiduras para el sacerdote Aarón y sus hijos, les dice de la siguiente manera en Éxodos 28, versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Vamos a leer, ¿verdad? Éxodos capítulo 29, del versículo 4 al 7. Aquí vamos a poder ver el proceso para vestirnos con estas vestiduras. Hay un proceso verdaderamente para vestirse de estas vestiduras como cristianos. La aplicación verdaderamente estoy hablando porque debemos de darle una observación y una aplicación verdaderamente en sentido espiritual, y creo que sí es aplicable. Hay cuando hicieron las vestiduras que Dios le mandó a Moisés que las hiciera, ¿verdad? Que las vestiduras tenían que ser para honra y hermosura. Y cuando ya se las iban a poner a Aarón, porque se le tuvieron que poner a él, no él las tomó y se las puso. Aquí Dios le está dando mandamientos a Moisés. Él es el que le va a poner las vestiduras a Aarón. Él es el que lo va a ungir. Él es el que lo va a vestir verdaderamente con estas vestiduras. Y hay un proceso y lo vamos a ver, y verdaderamente creo que es aplicable a nuestras vidas en el cristianismo. Si nos vamos a poner la vestidura o la armadura de Dios nosotros para el servicio de Dios, esas vestiduras no son para presumir, no son para quedarnos con brazos cruzados. Si yo me pongo las vestiduras de un uniforme en algún trabajo, es para trabajar ahí, no es para quedarme en casa, no es para andar en las calles nada más presumiendo esa ropa sin hacer nada, sin estar en la compañía para la cual fui contratado. Bueno, de la misma manera vamos a mirar Éxodos capítulo 29 y vamos a observar del versículo 4
Y yo creo que de pilón vamos a leer hasta el 8, hasta el versículo 8. Y dice así, Éxodos 29, del versículo 4 en adelante. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Vemos aquí que no habla verdaderamente de que Aarón tome las ropas y él se las ponga, de que él, ¿verdad? De que él se lave, de que él se vista, de que él tome todas estas cosas y él se las ponga. Habla de la implicación de alguien que le pone estas vestiduras al sacerdote. Habla de una mitra también. Debemos de subrayar verdaderamente palabras importantes en estos versículos. ¿Sí? Una de ellas es que tenían que ser lavados con agua y después son vestidos por alguien más, no por ellos mismos. Y otra es la mitra sobre su cabeza, y pondrás la mitra sobre su cabeza. Subrayemos esas palabras de la mitra sobre su cabeza, y pondrás la diadema santa. Tiene un significado verdaderamente la mitra en el sacerdocio, o tiene una aplicación verdaderamente hermosa si la observamos de esta siguiente manera. Si en Éxodo 29, ¿verdad? Podemos ver verdaderamente el proceso para vestirnos con esas vestiduras. Acuérdense que las vestiduras son heredables del sumo sacerdote para los hijos del sumo sacerdote. Dice Éxodo 29:29, y las vestiduras santas que son de Aarón, o sea, las vestiduras del sumo sacerdote, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Y aquí vemos que cuando Aarón parta, las vestiduras del sumo sacerdote serán de sus hijos y serán hereditarias. Sí. Vamos a ver el proceso verdaderamente para vestirnos con estas vestiduras. Éxodo 29, versículo 4 en adelante dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. ¿Sí? El lavamiento del agua verdaderamente es simbólico al bautizo para arrepentimiento, y entonces somos vestidos con la justicia de Cristo. Y esto es verdad para todas las personas que abrazan y reciben el Evangelio verdaderamente. La palabra es bien clara, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, seguimos en nuestras vestiduras verdaderamente viles, unas vestiduras de pecado, de maldad, de nuestras vidas, que no son verdaderamente de una persona que ha sido llamada al servicio de Dios o para servirle a Dios. Y aquí vemos verdaderamente el proceso, que los tenían que ser lavados con agua,
Y tomarás las vestiduras, dice, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Aquí vemos que después de ser lavados, recibe las vestiduras el sumo sacerdote. El mismo ejemplo Jesucristo nos dejó, porque al principio de su ministerio, Él fue verdaderamente bautizado y, por así decirlo, fue lavado para recibir las vestiduras que Dios le dio. Verdaderamente lo pudimos ver que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Sí, y después de haberle vestido las vestiduras, después de haberse lavado, ¿verdad? Simbólico el bautizo por arrepentimiento, después de habernos lavado verdaderamente y haber recibido verdaderamente las vestiduras que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dice, y pondrás mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Esa diadema santa, la Biblia, bueno, cuando Dios le dice que haga estas cosas, la diadema santa era una lámina que va sobre, como a mí es una diadema, una lámina acá enfrente de la mitra, que tenía la escritura santidad a Jehová. Y verdaderamente lo interesante es que la mitra va sobre la cabeza. Y si va sobre la cabeza, verdaderamente es lógico y es natural que la mitra cubre la cabeza. Sí. Pero es una cobertura no como de un velo, sino de algo distinto, de algo diferente. Sí. Y luego con la diadema santa sobre de ella es santidad a Jehová. Verdaderamente, la mitra sobre la cabeza es señal de cubrir nuestra mente de todo pensamiento que no sea para gloria de Dios. Para esto necesitamos el favor del Espíritu Santo, porque es Dios por medio de su Espíritu Santo quien nos da la capacidad para hacerlo. Nota que la mitra es puesta por alguien sobre la cabeza de Aarón. Y es verdad, la mitra no fue algo que él mismo tomó y él se la puso, fue puesta en la cabeza de Aarón. De igual manera, miren, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento? En la cabeza de uno. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí tenemos verdaderamente la marca de la mitra espiritual en nuestras cabezas del creyente. Verdaderamente, ¿sí? Y de esta manera ser ungidos con aceite. Debemos de tener verdaderamente, llevar cautivo todo pensamiento que no agrade a Dios, a la obediencia de Cristo. Y en esa obediencia es en base al conocimiento, y el conocimiento está en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por eso debemos de poner la mitra, una señal, verdaderamente una cobertura, una protección en nuestra cabeza, de protegernos, de evitar todos estos pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. Necesitamos ser lavados por medio del arrepentimiento en el bautizo para recibir las vestiduras
que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario a limpiarnos de toda maldad, de nuestras inmundicias. Y de esta manera verdaderamente podemos recibir la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. Haciendo eso verdaderamente, creo que nada le estorba a Dios para recibir el bautizo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el siguiente paso al vestir al sacerdote era, dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Si de veras ponemos ese pensamiento en nosotros, de cubrir todo pensamiento que no le da la gloria y la honra a Dios, verdaderamente haciendo de cuenta que en nuestra mente tenemos esa diadema que dice santidad a Jehová, verdaderamente debemos de esforzarnos a guardar todo pensamiento inicuo de maldad, porque hemos sido verdaderamente santificados por la sangre de Cristo. Y esa diadema, sí, ese pensamiento constante, permanente, sobre la cobertura de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, esa santidad a Jehová nos ha sido dada, esa diadema santa, nos ha sido dada por la preciosa sangre de Cristo, que fuimos comprados por su sangre para vivir verdaderamente una vida santa que Él nos ha dado por el perdón de pecados que Él nos dio. Y como sumo sacerdote no se la tenía que quitar mientras estuviera al servicio de ministrar las cosas de Dios entre los hombres y los asuntos del hombre para con Dios. No se la tenía que quitar en ningún momento. Siempre debía de estar en su cabeza la mitra, sobre su cabeza, guardando todo pensamiento y sujetándolo a la obediencia de Cristo, y verdaderamente recordando o mirando verdaderamente ese letrero espiritual en nuestra cabeza, la diadema santa, con las inscripciones de santidad a Jehová. No solamente debemos de guardar nuestros pensamientos, porque la mitra era puesta primero y después la diadema sobre la mitra, que decía o dice, tiene las letras escritas, porque esa mitra y esa diadema la tiene ya el pueblo de Israel lista para en cuanto les den permiso de construir su templo la van a usar. Pero es eso, un pensamiento constante sobre esa cobertura de llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Recuérdenos, debemos de recordárnoslo, tenerlo en nuestra cabeza todo el tiempo, de que somos santidad a Jehová, llamados verdaderamente a ser santos, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y podemos verdaderamente vivir vidas verdaderamente victoriosas, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Como dice Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del vecino, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esas vestiduras verdaderamente pueden permanecer en nosotros si mantenemos la posición del sumo sacerdote que Cristo nos ha heredado, ¿verdad? Y
una cosa bien vital para nuestra fe es la mitra y la diadema sobre nuestra cabeza. La mitra y la diadema sobre nuestra cabeza. Porque verdaderamente el enemigo aquí es donde ataca, en nuestra cabeza. Miren, hay otro pasaje, creo que sí lo puedo encontrar. Estoy carburando, ¿dónde estaba? Ay, espérenme. Está en mi Zacarías 3. Este pasaje me llevó verdaderamente a reflexionar. He estado meditándolo de ya varios días y verdaderamente por eso traté de poner este estudio de esta manera, este mensaje. Miren, a Zacarías capítulo 3, dice aquí que Zacarías, ¿verdad? Que Dios, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar al sacerdote, ¿okay? Al sumo sacerdote Josué. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué no es lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas si nos hemos arrepentido verdaderamente delante de Dios? Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, y esta amonestación es para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Verdaderamente aquí habla de la venida de Cristo, que Dios iba a quitar en un día el pecado, y lo quitó. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si creemos en el Evangelio, nos arrepentimos, nos lavamos verdaderamente para el servicio de Dios, pero debe de haber un arrepentimiento verdadero. De lo contrario, Dios es el que viste, Dios es el que nos viste verdaderamente de esas vestiduras del sumo sacerdote, de la justicia de Cristo. Debemos de revestirnos de la justicia de Cristo. Y si verdaderamente nos arrepentimos y Dios nos viste con la justicia de Cristo, verdaderamente
somos llamados a santidad, a ponernos la mitra, a guardar nuestra mente para el servicio de Dios. Y verdaderamente debemos de considerar eso. Como cristianos, verdaderamente somos imitadores de Cristo con nuestras vidas. Tenemos la mente de Cristo. Somos vestidos verdaderamente vestidos de la justicia de Cristo. ¿Cómo vivimos nuestra vida delante de Dios? Las vestiduras que Cristo nos ha dado por medio de su sangre son esas vestiduras que perdió Adán allá en el huerto de Edén cuando fue engañado. ¿Qué no dice la Escritura que miró que estaba desnudo? Debemos de mirar verdaderamente la desnudez espiritual en la que estamos. Debemos de ver verdaderamente y reconocer todo pensamiento que no le agrada a Dios y llevar cautivo todo ese pensamiento inicuo de maldad en nuestras vidas a la obediencia de Cristo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, nos han sido dadas unas vestiduras santas verdaderamente por la sangre de Cristo. Dios nos ha vestido de santidad si verdaderamente nos hemos arrepentido. Porque podemos ver ahí en los procesos para recibir esas vestiduras, hay lavamiento por medio del agua. Debemos de arrepentirnos verdaderamente. El recibir el Evangelio en nuestras vidas nos debe de llevar al acto de fe de el bautizo. Dice Jesucristo mismo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, será lavado de su pecado. Y si somos lavados de nuestros pecados, somos vestidos de la justicia de Cristo. Recibimos esas vestiduras santas del sumo sacerdote para servirle a Dios. En esas vestiduras verdaderamente que tenían que ser vestiduras para gloria y hermosura. Y qué mayor gloria y hermosura verdaderamente que Dios nos ha dado un perdón que no merecemos. Así como al sacerdote Josué le fueron quitadas esas vestiduras viles y le pusieron vestiduras nuevas. Y le dice Dios, he aquí yo he quitado tu pecado. Es lo que Cristo ha hecho en nosotros verdaderamente. Debemos de llevar todo pensamiento malo y inicuo cautivo a la obediencia de Cristo. Debemos de tener esa mitra sobre nuestra cabeza, que nos cubre la cabeza, nos cubre nuestras mentes, nuestro pensamiento. Y recordar siempre que sobre esa mitra, sobre esa protección es con un propósito de que hemos sido verdaderamente llamados a hacer santidad a Jehová. No porque seamos santos, no porque seamos buenos, pero verdaderamente analicemos nuestro cristianismo, analicemos nuestro caminar ante los ojos de Dios. Yo necesito verdaderamente tener la mitra sobre mi cabeza, que me guarde todo pensamiento verdaderamente y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo y recordar que por la preciosa sangre de Jesucristo, hacer memoria que mi vida ha sido apartada para santidad a Jehová. He sido santificado por la sangre de Cristo y debe de estar esa diadema, verdaderamente ese título sobre mi cabeza todo el tiempo, permanente. Padre bendito, gracias Señor, ayúdanos a vivir verdaderamente, Señor, esa vida que tú nos has llamado a vivir, Padre. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo verdaderamente nos selle, que tomemos conciencia, que nos lavemos, Señor, que nos lavemos verdaderamente
en arrepentimiento, en el bautizo, para arrepentimiento, para perdón de pecados, Señor. Muchas personas hoy en día no han tomado la decisión de bautizarse. Cuando las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, será perdonado, será vestido de esas vestiduras que Cristo nos ha dado por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él es el que nos viste de justicia, Él es el que nos viste con esas ropas santas. Y verdaderamente en la obediencia a Él llevamos cautivo todo pensamiento. Dios pone la mitra sobre nuestras cabezas y ya una vez que está así, el sacerdote era ungido con aceite para que el Espíritu Santo verdaderamente venga a nuestras vidas en una totalidad. Debemos de pasar por el proceso de cambiar nuestra vestidura. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Me tengo que ir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Bien rapidito miro los comentarios. Estoy un poquito despeinado esta mañana, pero bueno. Mercedes, buenos días, Dios te bendiga. Bendiciones, Beatriz Gómez, bendiciones. ¿Podría orar por mi pastor? Tengo miedo Ok, bien rapidito, sí. Ok, sí, amén. Padre bendito, mira, Señor, la situación, Señor, de Mercedes, Padre. Tú sabes ya de antemano, Señor, su petición. No es necesario de que yo la ponga delante de tu presencia. Tú has mirado desde que estaba en su corazón, antes de que empezara el estudio, ya estaba esa petición en su corazón, Padre. Ayúdala con esa ansiedad que tiene, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios. Sé con ella, Señor, dale tu paz. Que aprenda, Señor, a regocijarte, Señor, en la vida que tú nos has dado, que ha sido comprada con la sangre de Cristo, y que ninguna condenación hay para su vida, bendito Dios, y es que verdaderamente ha sido sellada, Señor, por la sangre de Cristo, si ha creído en Él, Señor. Ayúdala, guíala, Padre Santo. Que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre su vida, sobre ese bebé que viene en su vientre, Padre. Llénala de tu paz. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones. Gracias por sus comentarios. Nos vemos. Se me hace tarde. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Bendiciones. Pongan sus comentarios si les fue de bendición el mensaje. Miren esos pasajes. Estudienlos ustedes mismos. Quizás el Señor les muestre más, ¿verdad? Bendiciones. Amén. Gracias. Nos vemos. Que Dios les bendiga.